Sí, se resiste básicamente, además de por calor. Con los amigos, con los hijos de mi amiga que traían algo. Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un pequeño respiro. Y esto, aunque sea a 32 grados. Vale. Sí, las dos respuestas ya está. Vale, bueno, y luego seguimos con la que faltaba por aquí, que era el tema de los puentes. Bueno, no sabemos diseñar en CAD. Bueno, pues lo buscamos un amigo que sepa diseñar en CAD. Buena solución. No sabemos diseñar objetos cuando tenemos una idea. Es decir, por decir así, el objeto materialmente no existe. Entonces, tenemos la otra opción, que es aprender a diseñar CAD. No es broma. ¿Qué es otra opción? Exactamente. Hay gente que, siguiendo el mismo espíritu, coge objetos y los comparte. De manera que tú puedes coger ese objeto con una licencia libre y poder usarlo para lo que quieras. Te lo puedes imprimir. Si ese objeto, además, no hace o no es lo que tú buscas, igual sí te puedes aventurar a coger el programa CAD, coger ese objeto e intentar cambiar esa pequeña parte que te interesa. Y no tienes que hacer o crear, ¿no? Inventar la rueda, ¿no? Y partes de algo que es importante. Pequeñas cosas unidas hacen una cosa más grande. Bueno, y hay otra, y es que siempre podemos escanear la realidad si la idea que tenemos resulta que ya existe, y es el gancho de Ikea. No, es una broma. Es yo, por ejemplo. Yo me quiero regalar a mi hija de Papá Noel, aunque sea un mensaje tal, o de Rey Mago, o lo que sea. Pues yo me escaneo con un escáner. Un escáner. ¿Hay escáner libres? Sí. ¿Hay escáner asequibles? Sí. La Kinect, por ejemplo, se emplea para ello. ¿Vale? Entonces, realmente lo que necesitamos es un dispositivo que sea capaz de percibir choques con lo que sea, bien ondas de luz, en lo que sería una superficie, un volumen, y poco a poco lo que va a generar son puntos. Esos puntos los vas a acumular, luego vas a pasar a un software que ya conoce la matemática necesaria para coger todos esos puntos y alinearlos, y al final consigues un volumen. Realmente encima lo bueno es que de toda ese 9 puntos lo que consigues ya es STL, es decir, el mallado de ese objeto, que ya no tienes que convertir a nada porque ya lo tienes para imprimir. ¿Cómo lo haces de grande? Pues según te quepa la impresora, tengas material o tu ego. Lo digo porque también hay dildos. Empezó una empresa con dildos de esto, la borraron, pero yo sé que por ahí hay en fin. Bueno, ya tenemos el diseño y ya lo hemos diseñado nosotros, otros lo hemos cogido de otros, o lo he variado a partir de otros, o una herramienta me ha facilitado el tener el objeto. Pues ahora lo convierto a STL si ya no viene así. Vale, bueno, pues ahora pasamos a un software. Hay 3 niveles de software. Uno, que es el que había dicho de los drivers, es uno que se denomina firmware, que es el software que lleva a esta electrónica. Esa electrónica se encarga de varias cosas. Una, de atender a un chorro de mandatos, pequeñas órdenes, que tiene que convertir, dándosela a otra pequeña electrónica, en corriente que va a excitar uno u otro motor, depende de lo que diga ese comando. ¿Complicado? Oye, es que si tenéis dudas, ¿vale? Entonces, eso es una de las tareas, pero tiene otras, y es detectar cuándo esto llega al final del recorrido, del tope máximo de... Ahora voy con el puente. Al final del X, es decir, al final de la derecha o al final de la izquierda, ¿vale? Al fondo, adelante o atrás, ¿vale? Todos son pequeños interruptores que hasta lo podemos tener ópticos. Yo no los recomiendo porque son más caros y porque, por ejemplo, en estas condiciones no podría haber utilizado. Los infrarrojos son también una gama de onda que envía también el sol. O sea, entonces podría detectar en un momento dado esa electrónica otros rayos que no son los que... Entonces ahí sería más complicado. Pues nada, la chapita que cierra un circuito. ¿Que no tengo esto? Pues me lo puedo hacer con 2 chapitas. Si tengo papel albal que me han enviado los de primer mundo a mi querido estercolero del país, pues bueno, me cojo chapitas y me lo imprimo. No, pero yo tengo, como siempre voy a utilizar en esta madre, es una electrónica además que va a estar aislada galvánicamente, porque también puedes, bueno, utilizar el sistema que tengas a mano. y que quieras. Vale, entonces,
Además de eso, también recibe señales de unas cosas que se llaman termistores, que son unas resistencias que, valga la redundancia, varía su resistencia o su oposición al paso de la corriente conforme a la temperatura que esté. ¿De acuerdo? Entonces, si eso sirve para hacer un lazo de control, que no es más, es que quiero llevar esta parte a esta temperatura. Mídemela y yo voy a estar continuamente testeándotelo hasta que vea que llegas a esa temperatura. Cuando llegues a esa temperatura yo dejo de dar corriente para que esa parte se caliente, etcétera. Bueno, pues todo eso y algunas cosas más, porque le puedes poner unas señales alternativas para poderle poner un LCD que además te sirva de panel de control y tú puedas decirle con una SD donde puedes SD, panel de control, LCD. Nada, no hay preguntas, joder, si es que estoy en el... O sea, sí, sí. Bueno, genial. Si lo sabéis todos, yo hace unos años no sabía que era eso. No, en serio, pues... Bueno, pues simplemente es un panel que facilita, sin ordenador ni nada, el poder elegir. Con una SD tú podrías guardar todos tus archivos y irte con ellos con los que necesitas. Generalmente vas a llevar una réplica entera de todas las piezas, pues si te la puedes replicarla, o por si te sale un negocio, tío, tal, te las vendo. Pones tú la electricidad, que es lo que hacemos nosotros en las demostraciones. Hoy no lo estoy haciendo, pero yo generalmente pongo una pieza que luego voy a utilizar. Luego la vendo por 10 millones y ya está, me forro. Y luego vengo a Fuenlabrada a hablar de esto, ¿no? Pero en serio, quiero decir que esta electrónica tiene esas características, otra tiene otras, otras más sofisticadas, otras menos, pero al fin y al cabo lo que tiene básicamente es, por un lado, que entienda las órdenes de control que se llaman G-codes, para convertirlas en corriente, que van a citar los motores en un baile que va a ser el que tiene que definir cada una de las capas que va a componer mi objeto, y ya estoy dando pistas. Y luego otra para detectar por los fines de carrera a dónde han llegado los topes, por decir así, de dónde está el principio y el final. Y pues otras cosas añadidas como puede ser, pues eso, LCDs y tal. Bueno, pues eso lleva un pequeño software que se llama Script o Firmware, y para Arduino pues hay un entorno completo libre para cualquier plataforma que podéis emplear. Y hay no uno, ni dos, ni tres, hay un montón de firmware diferentes para la electrónica. Unos son muy sofisticados, que puedes tocar hasta lo mínimo, y otros son pues menos sofisticados, pero te facilitan su uso para quien no quiera profundizar en ello. En todo momento lo podéis cambiar. Es decir, podéis empezar por uno y cuando lo controláis o cuando veis que no es lo que necesitáis, tanto para bien como para mal, pues cambiáis por el otro. O sea, es cambiarlo. Es programar esto. ¿Y dónde está? Allí. Y podéis aprender, por supuesto. Bueno, perdón por la machoconería, pero esto de que podéis siempre aprender, pero es que es eso. Es lo que podéis hacer siempre, aprender. Vale, bueno, pues pasamos a otro nivel, que es otro software, que es el host. No lo vais a ver aquí. Una cosa así, pero realmente nosotros llamamos software host a un software que nos sirve de interficie para controlar la máquina de forma, entre comillas, manual. Es decir, que yo puedo testear, si le digo, puede ser más bonitos, más feos, en texto, gráficos o muy aparentes, incluso que te aparezca el dibujo de la impresora, pero yo, por ejemplo, puedo mover la impresora de un lado a otro y puedo testear esto, cargar un diseño y ver, aunque no esté imprimiendo, cómo se comporta. Nosotros, por ejemplo, en una de las fases cuando creo que pasas directamente a ser aspirante a Jedi, tocamos la marcha imperial con la impresora. Vamos a tocarla. Sí, a lo poco, espero que no se acople, pero igual funciona. ¿Para qué sirve esto? Pues no creáis que es una fricada, hombre, pues sí, podríamos tocar la lambada, pero realmente sirve porque ya lo conocemos y porque es para ver si los motores están bien. Y es decir, si suena bien y aparente, los motores están bien. Si en algún momento suena ahí a cascarra, pues tenemos que detectar en qué momento se está moviendo el qué y decimos, pues esto no está del todo bien. Vale, entonces me voy a calibración y me cojo la marcha imperial. Entonces, esto me lo llevo al centro,
porque no tiene límites aquí en el control. Por cierto, no se dibuja nada, o sea, hace un bailoteo y tal, pero bueno, vamos a darle a play a ver si funciona. Se agarró y... Lo que se consigue realmente es una frecuencia de los motores. Es un tipo que cogió un MIDI, que al fin y al cabo es frecuencia y tiempo, y lo que hizo es un script que cambiaba la frecuencia a frecuencia de motor, a movimiento de paso del motor. Entonces midió un poco y ya pues, tenía su conversor. Y puedes coger cualquier canción, vamos, cualquier... Sí, esto realmente es un PCB, que es un rizo, es como si fuera una resistencia de un ohmio. Luego tienes un agujerito en medio, al principio lo tenía en un lado, pero se vio que mejor medir el centro, y tiene un agujerito en medio donde se dispone el termistor por debajo. Sí. El termistor es una resistencia esta, la pelotita esta que hay aquí. Bueno, podría ser una PTC, pero no tienes por qué llegar ahí a esos extremos. La PTC es un poco más sofisticada, temperatura más alta. Exactamente, sirve como el medidor en el lazo de control de la temperatura. Bueno, es una fricada y tal, y en casa se oye muy bien, y cuando se oye... Bueno, también esta es un poco silenciosa por el hecho de que se estuvo construyendo mientras mi mujer y mi hija dormían, entonces es importante no hacer ruido. De hecho, me rayé bastante por las noches cuando ya el ventilador sonaba. Este suena fatal, o sea, suena un montón, pero como ya no está en casa, yo tengo una fuente de alimentación que la compré expresa para eso, y aún así el ventilador me costaba un montón. Pero bueno, yo creo que esto se puede separar ya, empieza a poderse separar, joder. Ahí. Ahí está. Es que esta lata es buena, tío. Y eso que no es Nelly, que es mejor todavía. ¿Qué dureza tiene el plástico? Dureza y tal no he medido. Lo único que sí que sé es que, lo he comentado antes, y es que Lego lo utiliza para los niños y los niños son terremotos. O sea que si emplea, y además no solamente dureza, sino que encima es flexible para algunas partes, que es lo interesante también. Es ABS, es que no me acuerdo del nombre, no te quedé por pileno, pero luego hay muchos tipos de ABS, pero sí. Sí, es atrilitril butadienestirol. Sí, es dañino. No, un comentario sencillo. El ABS, en vuestra vida cotidiana, los que tengáis aparatos de calefacción, generalmente los laterales de los radiadores de calefacción, si son eléctricos, por ejemplo, son de ABS. Todos esos laterales plásticos blancos, todo eso es ABS, para que más o menos tengáis una idea de la consistencia del material. Vale, bueno, pues se terminó la figurita. Lo mismo que alimentación consciente, vida consciente en base a focalizar la atención en que mi reloj tenemos que llevar pero que ya tenemos que lo mismo en nuestro objetivo bastante bien, muy bien, y pretendo estar muy bien cómodo, porque y de una sola impresión esto gira y tal, lo puedes soltar y pasarlo y tal. Bueno, pues seguimos. Estamos en la parte del software, el host, y ese host también te sirve para cargar los diseños STL que hemos dicho que ya teníamos después del diseño. Y entonces lo que pasa es, otro software pasa a tomar el control, y dependiendo de cómo lo tengas configurado, sí. ¿Cómo se ha podido conseguir que no se pegue? Bueno, es lo que tú habías dicho.
Sí, pues vamos a seguir justo con eso. Exactamente, me preguntan que cómo es posible. Realmente cada uno de esos círculos tienen un perno. ¿Ya? 10 minutos, nos echas ya. No, una agüita ahora me echo y tal. Bueno, tenemos 10 minutos, así que vamos a darle caña a esto. No, pero mejor, así no lo sudo. Es mi padre y se preocupa por mí. Normal. Realmente eso pasa a lo que se denomina laminador. El software laminador lo que se hace es se le configura para decirle qué altura de capa que quieres dividir el objeto, pues por ejemplo ángulos, torsiones, número de líneas que quieres en el entorno, cómo quieres el relleno, si el objeto lo quieres totalmente relleno o solamente un porcentaje o totalmente vacío, hueco, ¿vale? Pues este tipo de detalles y muchos más son los que eliges. Luego también en ese software puedes elegir la velocidad a la que quieres imprimir o algunos trucos. También tienes que indicarle qué dimensión tiene el diámetro del nuzzle para saber cómo y cuánto material tienes que aportar. Tienes que haber previamente tenido calibrado lo que sería el fusor para que entre la cantidad de plástico necesaria. Con eso tú lo que haces es recorrer sabiendo el grosor del filamento y decirle que se mueva por ejemplo 10 centímetros, y una vez que se ha extruido sabes cuánto, si extruye todo esos 10 o no. Entonces lo calibras. Una vez que haces eso, toma el control, coge el STL, el diagrama, lo que es el mallado de ese objeto, y flash, lo lamina como si fuera, por ejemplo, pues una máquina esta de lonchear de un carnicero. De hecho, eso es lo que le explico a los peques, y es, claro, no son capaces de comprender cómo un objeto sale de aquí, así como. Digo, pues mira, tú te vas al carnicero, le dices, dame un salchichón. Digo, vale, lo pesa, tal, me lo voy a llevar, pero me lo loncheas entero. Coge el carnicero y empiezas. Le dices, con lonchas finas, como lo hemos dicho antes. Coge otro salchichón, hace lo mismo. Cuando lo tiene entero, si tú coges una a una cada una de esas lonchas y las vas presentando una encima de otra, al final tienes el salchichón de la misma forma que tienes el objeto. No hay más. ¿Qué hace además el laminador? Con toda esa información y configuración, lo que hace es convertir cada una de esas capas que ha obtenido del objeto en G-codes. Es decir, para esto el motor necesita estos dos que están unidos, necesita tanta corriente, tanto. Pues lo que va convirtiendo en G-codes y es, muévete 3 pasos hacia la derecha de donde estés, 3 pasos hacia atrás donde estés, 4 pasos, y vas diseñando esa capa. Haces una trayectoria de esa capa. Cuando terminas haces, súbete. Se sube y continúa dibujando la trayectoria de la siguiente capa y así sucesivamente. ¿Tipos de rellenos que se le puede dar al objeto? Pues totalmente hueco, es decir, que no tenga relleno, pero sí una corteza con 2, 3 láminas, hilos o los que tú definas, y luego también puedes utilizar un fill determinado, es decir, no el 100% que sería rellenarlo absolutamente, hacerlo sólido, perderías mucho material, pero puede ser igualmente rígido y consistente utilizando pues un panal de abeja, por ejemplo un relleno de panal de abeja, o circular como los vasos un árbol, o pues no sé, con una rejilla cuadrangular o de forma rombo, o etcétera. Y luego le decís el porcentaje, quiero un 30% de relleno,